Un informe de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile ha puesto la lápida sobre la proyección de ampliación del puerto de San Antonio, basado en un fundamento esencial, que los puertos peruanos superaron a los puertos chilenos. Bueno, no había que ser experto en puertos para entender de que los puertos chilenos ya se habían retrasado y geográficamente no podían competir con Puerto Chancay en el Perú. Ya había una competencia muy fuerte con Callao. Yo había señalado varias veces que entendía que lo que tenía que hacer Chile era fortalecer la construcción del bioceánico, que implica mejorar las redes de conectividad entre Chile y Argentina para acceder a Brasil. Y en definitiva, utilizar nuestros puertos para acercarnos al puerto que es más importante que Chancay y centrar nuestra inversión en la mejora logística terrestre, sea por vía férrea o por vía de transporte de autopistas, y principalmente pensando en un proyecto que está detenido y que parece que tiene nuevas luces, que es el túnel que podría atravesar la cordillera de los Andes y unir a Chile y Argentina. Con eso colaborar con el desarrollo de nuestros puertos, nuestra economía, pero tenemos dificultades. Y claro, porque la modernización que significó y el crecimiento del puerto Chancay y las próximas proyecciones en otros puertos en la zona, me refiero en la zona centro de Sudamérica, que involucra a Perú, Ecuador y Colombia, matan las proyecciones que tiene Chile solamente haciendo competitivo un puerto que esté cercano a esa zona, que podría ser el puerto de Iquique o Arica. Pero es muy difícil, ellos ya tienen tiempo ganado. Bueno, ¿de dónde surge esto? Lo que pasa es que la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, ahí ven ustedes la información, contrató un informe. Acaba de salir la noticia, un poco opacada con el nuevo reinicio de la guerra entre Estados Unidos, y el informe de esta cámara, que la pueden encontrar, Camport, que está en camport.cl, es bastante fuerte. De hecho, en la nota que vi de CNN a su director, Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria, señala que el estudio plantea mejorar la eficiencia logística y la conectividad terrestre, lo que habíamos señalado nosotros, pero indica también ese mismo informe y la misma entrevista que lo relevante acá es que efectivamente la inversión no se va a recuperar respecto al crecimiento que pueda tener este puerto. Es bastante duro, ¿eh? Aquí estaba en la entrevista, que la pueden encontrar en CNN Chile. Pero vamos a lo. Aquí está el famoso informe que hizo esta asociación gremial, la Cámara Portuaria de Chile, Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Campor, el 2 de julio de 2026. Este es el resumen ejecutivo. Es por la consultora Rotterdam y principalmente apunta a una licitación que hizo esta entidad. Se la quiero comentar para que tengamos algún fundamento y vamos a ir inmediatamente a los que yo les planteaba, que era la indicación de este informe, que la dificultad que tiene el puerto de San Antonio se debe esencialmente a los puertos peruanos. De ahí vamos a retomar los detalles más esenciales de este informe, que apunta principalmente a la carga. Entonces dice, análisis del puerto exterior de San Antonio. El proyecto de puerto de San Antonio fue concedido entre 2010 y 2013. Ha pasado mucha pandemia por eso, en un contexto de alto crecimiento del comercio marítimo. En lo que refiere al puerto exterior como potencial concentrador de carga, es importante diferenciar entre carga proveniente de la región y carga proveniente de Chile. Oye, a todo esto dije karma, pero parece que fuera karma. Una cosa son los intereses de la nación, que puede implicar invertir en otro lado, y otros los intereses de las empresas vinculadas al puerto. Carga proveniente de la región, embarcada o desembarcada en puertos extranjeros. Uno de los principales factores para la selección de un puerto concentrador o hub es la ubicación del mismo, tanto respecto al trayecto de los principales servicios de línea como la centralidad en la región FEDER. En ambos casos, el puerto de San Antonio no tiene una ubicación competitiva para carga regional. Los puertos grandes de la región, como Callao, Chancay y Pozorja, presentan iguales o mejores condiciones de operatividad, infraestructura y equipamiento, bien como una ubicación más favorable. Esto lo habíamos mencionado varias veces y a mí me ponían posts que no correspondía, que poco patriota. Y yo le decía, no, es un sentido de realidad. Si uno, por ejemplo, hoy que me gustaría que Chile explotara más petróleo. Tenemos petróleo en la zona sur, pero no tenemos la capacidad económica y no podemos gastar todo ese dinero en ir a prospecciones de petróleo, descuidando otras necesidades o otras estrategias, como sería, por ejemplo, la energía renovable en el sur vinculada al hidrógeno verde.
Y ahí tenemos un puerto que podríamos potenciar para trasladar esa carga a Europa, ¿cierto? No de la envergadura de Chancay ni de San Antonio, pero mejorar lo que significa el puerto en Punta Arenas. Pero ¿qué dicen ellos, estos expertos? Que el problema es la ubicación geográfica. Cuando uno comenzaba a revisar, y pueden ver varios videos en el canal, respecto a cuánto se demora un barco, un portacontenedor, entre Chancay y entre San Antonio, la diferencia en tiempo era afirmante. De hecho, la competitividad que produjo la agroindustria es relevante. Hay carga que se demoraba mucho menos de lo que podía producir en Chile. Hay que ver también qué va a pasar si una de las cargas más relevantes que había en la área agraria, que era la cereza, se va a dejar de hacer. De hecho, España está ahora con unos cultivos importantes de cereza. Están despotenciando un área que ya se indicó que no iba a ser de crecimiento en el país, la cereza. Es decir, ya pasó el boom de la cereza. Y por lo tanto, se está mirando que esas mismas agroindustrias chilenas se están trasladando al Perú. De hecho, hay algunas. Bueno, ¿qué dice aquí con el otro aspecto? La carga proveniente de Chile, embarcada o desembarcada en puertos chilenos. La macrozona norte, los puertos presentan dispersión geográfica. Claro, los que vamos al norte y somos de la zona sur, vemos que las ciudades están muy alejadas. La carga está compuesta principalmente por productos mineros, insumos industriales y carga de tránsito boliviana. En este contexto existe un mayor riesgo de pérdida de servicios directos en la macrozona centro y sur, lo que podrían derivar en la adopción de esquemas de transbordo. Por eso que la macrozona norte es la que podríamos nosotros potenciar en Chile para el desarrollo de un puerto más fuerte. La macrozona centro, el puerto de Valparaíso, cuenta con más de 10 servicios de línea y buena infraestructura náutica, por lo cual es poco probable que se pueda convertir en un puerto FEDER. Vamos a poner qué significa un puerto FEDER, porque no lo sé yo tampoco. La macrozona sur, los puertos se ubican en un radio acotado de 50 kilómetros y cuentan con transferencia eficiente, grúas STC. La carga dominada por exportaciones forestales y pesca refrigerada justifica servicios directos, mientras que la forestal presenta baja prospección al transbordo. En consecuencia, la probabilidad de convertirse en un puerto FEDER es baja. ¿Qué es lo que dice San Antonio? Por lo tanto, San Antonio podría captar carga de transbordo únicamente de puertos chilenos con baja proporción en la zona sur, y mediante proporción en la macrozona norte. En resumen, no se identifican fundamentos técnicos y comerciales suficientes que justifiquen la construcción del puerto exterior de San Antonio en un horizonte a 20 o 25 años. Que aquí lo que tenemos que asumir es que tuvimos 20 o 25 años perdidos. Que el puerto construido antes de la pandemia podría haber sido rentable y podría haber soportado la carga que se necesitaba y haber producido mejoras, pero ya en este tiempo llegamos tarde. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es ver cómo se moviliza la carga interior chilena o la que venga de Argentina o de Brasil, Uruguay o Paraguay hacia el Pacífico y nosotros la vamos a captar para llevarla al puerto de Chancay o al puerto de Callao y producir esa gestión, porque podemos ser la zona más eficiente para el traslado de la carga del Atlántico al Pacífico en la zona centro-sur del continente. ¿Cuáles son las notas que vieron? Primero, ausencia de brechas de capacidad en la macrozona norte. Pérdida de vigencia de la motivación comercial original. Claro, no es lo mismo haber pensado en agrandar el puerto previo a la pandemia o previo a la guerra. Desbalance entre costo y beneficio del proyecto. Uno supondría que era más barato ahora y no, parece que es más caro. Como dicen los maestros o los carpinteros o los albañiles cuando van a construir algo, especialmente cuando uno queremos ampliar la casa o hacer alguna pequeña construcción, está más caro el fierro, el acero y está más caro algunos insumos. Alto potencial de medidas de carácter soft, suaves, alta complejidad ambiental y social del proyecto, sí, iba a haber una gran demora, alta complejidad ambiental, lo dijimos, elevado riesgo de sobrecostos y desviaciones en plazos por tamaño y complejidad del proyecto. Era demasiado grande para esto y en síntesis el contexto cambió significativamente e implica reevaluar la estrategia portuaria chilena vinculado al puerto exterior, que es la gran ampliación que quería tener Chile. El crecimiento de la demanda portuaria en Chile se proyecta moderado en todos los segmentos de las próximas décadas, sin evidencias de escenarios disruptivos que alteren significativamente esta tendencia. La demanda portuaria futura presenta un alto grado de incertidumbre asociado a factores geopolíticos, se los comparto. Es duro el informe, ¿eh? Es muy duro. La demanda portuaria futura presenta un alto grado de incertidumbre asociado a factores geopolíticos, las guerras, y macroeconómicos, como está la economía, los cuales apuntan a escenarios de menor crecimiento en el transporte marítimo. La oferta actual de capacidad portuaria es adecuada en la mayoría de los puertos y a corto plazo existen muy pocas brechas con la demanda portuaria futura proyectada.
¿Se dan cuenta ustedes lo que pasa cuando un canal se cierra? Podríamos ver qué pasa con el canal de Panamá, ¿eh? A mediano y largo plazo, las brechas identificadas se pueden resolver con proyectos de mediana envergadura en varios tipos de carga. Para su implementación es conveniente aprovechar el proceso de reconexiones de los principales puertos públicos de Chile a iniciar en los próximos años. ¿Cómo los conectamos? ¿Y nos conectamos con quién? Con Perú. La eficiencia logística y la competitividad de los puertos chilenos puede incrementarse mediante la implementación de medidas de carácter soft, principalmente en el ámbito terrestre. Nos falta, tales como la mejora de acceso, la gestión laboral, la seguridad y las condiciones de concesión, aspectos que explican en gran medida la diferencia entre la capacidad nominal y la capacidad real de los puertos. Claro, ahí hay problemas. La implementación de estas acciones requiere fortalecer la coordinación a nivel nacional, por ejemplo, a través de una agencia logística de Chile, que no tenemos, así como una mayor agilidad y alineamiento de las empresas portuarias con las necesidades del sector privado, lo que abre una oportunidad para reconfigurar el vínculo público-privado, que aquí se perdió. No se identifica la necesidad de iniciar la construcción del puerto exterior de San Antonio antes de 2045. No obstante, resulta indispensable mantener un monitoreo continuo de las condiciones de demanda, capacidad y entorno competitivo. O sea, síganos contratando. Oye, qué terrible este informe, ¿eh? Cuando uno contrata un informe, y yo quiero ser bien claro, se supone que esta asociación, la CAMPOR, la Cámara Marítimo y Portuaria de Chile, lo que quiere es que los puertos chilenos crezcan. Y por lo tanto podrían haber estos consultores haber tenido la tentación de decir, no, el problema no es tan grave, y dieron un golpe. O sea, vuelvan a pensar esto en el 2045. ¿Han pensado ustedes que en el 2045 el nivel de automatización, robótica, manejo de la inteligencia artificial, tal vez la desconcentración de los mercados, ya no vamos a mirar tanto a que ciertas empresas se vayan al Asia, especialmente a China, sino a la India o tal vez a México, y la producción también agraria cambie por el cambio climático? Significa que este proyecto no lo veo yo con grandes expectativas para cambiar de aquí a 20 años. Lo que veo es que se va a fortalecer más Chancay, el desarrollo de ese puerto. Lo que tenemos que apuntar es, como dice acá, a incrementar los servicios que impliquen el traslado de carga desde Argentina a Brasil a través de Chile para llegar al puerto principal, que hoy en día es el puerto Chancay, y ese grupo de puertos, en realidad, Callao, Chancay, y el que se vaya a hacer como Corio o Corio más adelante en el Perú. Hay harto, ¿eh? Hay harto que hacer. En este contexto, la mejora de la competitividad no depende únicamente de los grandes proyectos de infraestructura, sino de la implementación efectiva de acciones que permitan cerrar la brecha entre capacidad nominal y real. Claro, no basta con el puerto. Lo he dicho también con Chancay. No basta solo con el puerto. Hay que tener carga que llegue al puerto y hay que tener también capacidad profesional y técnica para desarrollarlo. Y apertura de mercados que quieran que la carga llegue. Que por ahora parece que sí, Perú le dio el palo al gato. Lo que hace necesario profundizar el análisis mediante estudios complementarios orientados a definir estrategias y herramientas concretas que para la toma de decisiones en un escenario marcado por la renovación de concesiones portuarias y la necesidad de fortalecer la integración logística, que fue lo que falló. El informe es bastante extenso, les voy a dejar ahí el link, si lo ven en LinkedIn, lo tengo por ahí. Analiza los diferentes puertos de la macro zona sur, donde me encuentro yo. Cerquita de Temuco, al norte está Talcahuano, la macro zona norte, que es lo que impactaba, que era San Antonio, y después la zona norte, donde está Bahía de Mejillones, que era el que está apuntando principalmente a la explotación minera. Y ahí están los datos, se los amplió un poquito para que vean el informe si no lo quieren ver más adelante. Las proyecciones, no hay una gran proyección de aumento en la carga. Si uno mira el 2020, podríamos decir al inicio prepandémico, que fue la base, sí era mucho más alto. No se ve un gran crecimiento a diferencia de lo que pueda suceder en otros lados. La variación en la carga en esta unidad, que es la TU, ¿cierto? La cantidad de containers, entiendo que también es menor. Entonces, la demanda futura se ve bastante reducida. El análisis se enfocó principalmente en las frutas, pesca, sector forestal, minería, energía y retail como principales sectores del comercio. En realidad, las frutas, pesca, sector forestal y mineral son las que podrían dar mayores proyecciones, pero parece que sale más cercano ir a la zona norte, donde la ubicación geográfica le da mayores áreas de competitividad al Perú. Bueno, y estas son las medidas y el informe duro que le entregaron a la Cámara Marítima y Portuaria de Chile sobre el estudio del sistema logístico portuario, y que recomendó
recomendó algo que habíamos dicho, que es que efectivamente la expectativa de crecimiento de San Antonio tarde llegó. Lo que hay que hacer es mejorar las vinculaciones entre los puertos chilenos para trasladar carga a puertos más grandes o mejor ubicados, como el puerto de Chancay, y tratar de transformarnos en un hub logístico vinculado al transporte terrestre desde carga, desde Argentina y Brasil. No nos vayan a ganar ahora el bioceánico. Bueno, soy Edgardo Lovera y con esta noticia, donde se sepulta la expectativa que había de que el puerto de San Antonio creciera para poder competir con los puertos peruanos, en este caso con Chancay, ya que un informe solicitado por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, ha señalado que llegamos tarde, nuevamente. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.